Hola chicos y chicas, bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo por aquí, hola, soy Debbie, soy editora de belleza y estoy obsesionada por encontrar la fuente de la juventud y por supuesto compartirla contigo. Posteo videos semanales en español y en inglés con todo lo referente al cuidado personal con un enfoque antiedad. Así que si este es el tipo de contenido que te gustaría ver, me encantaría que te suscribas a mi canal. También puedes seguirme por el Instagram y visitar mi página web. Todos los links van a estar en la casilla de descripción. En el video del día de hoy vamos a hablar de las tan odiadas espinillas. Voy a tratar de absolver todas sus dudas al respecto y también quiero brindarles unos consejos y unos tips que me funcionan súper bien para poder no solamente tratar y eliminar esos puntos negros, pero también para preverlos. Pero primero, como siempre, no olviden suscribirse al canal y darle un clic a esa campanita para que sean notificados cada vez que suba un nuevo video. Así no se me pierdan de nada. A ver, hablemos de los puntos negros. Los odio, que son tan antipáticos, son antipáticos y son tercos testarudos, se quedan ahí, son persistentes. Entonces hay que atacarlos de manera inteligente. Un consejo de guerra es que tienes que conocer al enemigo. Primero que nada debemos de saber qué son y entender cómo se forman. De esta manera podemos planear una estrategia para destruirlos. Son poros obstruidos e inflamados por una sobreproducción de sebum que no permite que éste drene libremente a la superficie de la piel. Y este sebum se mezcla con las células muertas y la contaminación ambiental que al contacto con el aire se oxida y se vuelve en un punto negro en tu rostro. ¿Qué pieles son aquellas que están más propensas a producir puntos negros? Comúnmente se ve que las pieles grasas, combinación o propensas al acné son las que están más predispuestas a formar este tipo de puntos negros. Pero esta no es una condición exclusiva a estas pieles. En realidad, todas las pieles pueden presentar puntos negros, inclusive aquellas pieles secas. Por lo general, estas los presentan en el área de la nariz, ya que la nariz es la parte de tu rostro que contiene la mayoría de glándulas sebáceas y es este excedente de sebum lo que genera y contribuye a la formación de puntos negros. Si no mantienes ciertos hábitos y no tienes una cierta rutina, puede ser en definitiva que puedas presentar estos puntos negros en tu rostro, muy independientemente de si tienes piel grasa, sufres de acné o no. Una vez que ya entendimos qué cosa es un punto negro y cómo se forman, voy a darles los tips de lo que no deben de hacer cuando tienen puntos negros. Número 1, el dormirte con maquillaje o con el residuo de tu protector solar. No, por favor. Ya les he hecho un video en donde menciono este mal hábito, se los voy a dejar aquí, pero en líneas generales el maquillaje, el bloqueador solar son formulaciones que están hechas a base de aceite en su mayoría, tienen pigmentos y tienen ingredientes bastante pesados y oclusivos que lo único que van a lograr es el bloquear tus poros. Y ya de por sí los puntos negros son poros obstruidos, entonces simplemente vas a generar que se formen o que la situación empeore. Evita productos que contengan ingredientes irritantes como el mentol, el eucalipto, el alcohol, limón. Todo este tipo de agentes que son altamente inflamantes en la piel hacen que tu piel se ponga en un riesgo de estropear la barrera cutánea y finalmente, cuando la piel se siente atacada, su primera reacción es el de generar sebum, el de generar grasas. Entonces, no es lo que queremos. Olvídate de los scrubs, por favor. No me utilicen ningún tipo de exfoliante físico, especialmente esos hechos con las cáscaras de nueces o las pepas de las frutas, todas esas partículas bastante abrasivas que lo único que vas a hacer es realmente dañar la barrera cutánea y ya ustedes saben que cuando una barrera cutánea está comprometida, pues le abres la puerta a la irritación, la inflamación, los brotes de acné, los puntos negros. ¿Por qué? Porque la piel empieza a tratar de compensar por esa pérdida de su capa de lípidos con producir más aceites, producir más sebum. Finalmente, estos exfoliantes físicos no te van a ayudar con tu problema de puntos negros porque los puntos negros se originan dentro del poro y estos exfoliantes lo único que hacen es remover la capa bastante superficial de la piel, no van a poder penetrar en el poro para poder descongestionarlo, limpiarlo desde su interior, que es lo que realmente se necesita. Sí sé que a veces uno quiere la solución para ayer, pero estos parches para las espinillas de verdad que son demasiado dañinos para tu piel.
Y la razón es porque lo que estás haciendo literalmente es arrancarte aquella capa superior de tu piel. Y como con el tema de los scrubs, realmente no vas a tener una solución. De repente sí vas a tener una solución temporal cosmética, pero vas a dejar esos poros ocluidos expuestos a más aire, a más oxidación y por ende a finalmente generarse nuevamente. Estás simplemente continuando en un círculo vicioso y dañando también tu piel, y de verdad que es algo que no te recomiendo. Esto realmente no vale la pena, no vale la pena exponer a tu piel a ese tipo de daño cuando no vas a obtener una solución definitiva a tu problema. No utilices barras de jabón para lavarte el rostro. Las barras de jabón entre sus componentes tienen este tipo de ingredientes para mantenerlas, para solidificarlas, que son bastante oclusivos en la piel. Entonces, evita a toda costa porque vas a seguir tapando, bloqueando los poros y no queremos contribuir a la formación de estos puntos negros. Por favor, no practiques extracciones por ti misma. A menos que seas un dermatólogo o una cosmetóloga profesional, no recomiendo que practiques este tipo de extracciones porque realmente puedes llegar a dañar tu piel de tal manera que causes cicatrices que se van a quedar ahí de por vida. Este tipo de extracciones se hacen en casos en que la situación es bastante extrema o los puntos negros son bastante tercos y arraigados y bueno, no se puede tratar de otra manera, pero sí recomiendo que esto se haga por un profesional médico. Y ahora quiero brindarles mis tips y mis consejos de cómo tratar los puntos negros para poder erradicarlos, eliminarlos y también prever su futura formación. Punto número 1 es limpiar tu rostro. Limpia tu rostro de 1 a 2 veces al día, dependiendo de tu tipo de piel, de las condiciones únicas de tu piel y de cuánto ésta puede tolerar ese proceso de limpieza. Pero muy importante que lo hagas cada vez que te ejercites, porque también esa mezcla con el sudor y la contaminación ambiental y los propios aceites que genera tu piel, el propio sebum que generan tus poros, toda esa mezcla puede hacer que los poros también se bloqueen. Así que cuando hagas ejercicio, cuando utilices maquillaje, bloqueador solar, siempre por favor asegúrate de limpiar tu rostro bien a profundidad. Al limpiar tu rostro, utiliza una limpiadora suave y gentil y la puedes utilizar en combinación con un dispositivo limpiador que también no sea muy abrasivo. No hay que excederse tampoco con el uso de estos dispositivos o con sobrelimpiar la piel. Encuentra balance en el momento de limpiar tu rostro. Tampoco es positivo el eliminar todo tipo de rastro oleoso en la piel porque ya saben qué es lo que va a pasar. La piel va a lanzar sus señales de alerta y va a decir, me quitaron todo tipo de grasita que tenía, ahora hay que producir porque si no me voy a resecar. Nuevamente utiliza productos bastante gentiles, bastante delicados con la piel, trata de evitar a toda costa esos agentes irritantes, inflamantes, fragancias, perfumes, todos esos aditivos que realmente no le brindan ningún tipo de beneficio a tu piel y sé bastante gentil con este proceso, pero limpia tu piel. En líneas generales es eso, es mantener a esos poros limpios, preparados para poder absorber el siguiente tratamiento que te voy a sugerir, que funciona maravillas y creo que es la mejor manera de batallar esos puntos negros o espinillas. Este tip les va especialmente a aquellos que tienen pieles oleosas, que sufren de acné, que tienen piel combinación, y es el de hidratar tu piel. A veces se piensa de manera equivocada que porque tengo piel grasa realmente no necesito utilizar una crema hidratante. Y ya les he mencionado que no tiene nada que ver una piel que está seca de una piel deshidratada. Puedes tener piel grasa, puedes tener piel propensa al acné y que tu piel esté deshidratada. Y al final, cuando la piel se deshidrata, simplemente exacerba los problemas, te produce mayor cantidad de sebum para tratar de compensar por esa deshidratación y vas a estar más propenso a los puntos negros, a los granitos, a las espinillas, a todo ese tipo de brotes de acné. Lo que recomiendo es que mantengas tu piel hidratada con un producto que sea libre de aceites, que no contenga esos ingredientes emolientes, oclusivos, que sea a base de agua y que tenga una textura ligera de tipo gel o loción. Eso te va a funcionar de maravillas, pero hidrata la piel, por favor. Si quieres saber más acerca de las pieles deshidratadas y su diferencia con las pieles secas, no olvides de ver este video.
Exfolia tu piel con un ácido químico. Ya sé que me vas a decir que se está echando esta mujer en la cara, que nos está recomendando un ácido y químico. Sí, no te me asustes con esas palabras. Sé que son un poquito chocantes, especialmente cuando se utilizan juntas, pero a lo que me refiero es que utilices un exfoliante químico, que en este caso sería un BHA o un beta hidróxido ácido. Este es el ácido salicílico. Y este es un ingrediente fundamental para todas aquellas pieles grasas, combinación, con propensas al acné, pero sobre todo si sufres de puntos negros, porque este es el único exfoliante que va a tener la capacidad de ingresar profundamente en el poro, de limpiarlo desde adentro y descongestionarlo. Tiene muchísimos beneficios, entre ellos está también que regula la producción de sebum y tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, realmente este es el ingrediente que necesitas para poder deshacerte de esos puntos negros y también prever su formación. Todo depende, la verdad, de la concentración de este ingrediente en el producto que elijas. Uno de mis productos favoritos es este de Paula's Choice y es el Skin Perfecting 2% BHA exfoliante líquido. Esto es como un tónico, un serum que lo aplicas en donde sea que tengas esos puntos negros. Y por lo general lo puedes utilizar en la mañana y en la noche. Esto es un exfoliante químico, así que por favor sé muy diligente con el uso, la aplicación de tu protector solar, porque todo tipo de exfoliantes van a generar que la piel se vuelva mucho más sensible a los rayos ultravioletas. Así que ten eso en cuenta, por favor. Pero me encanta este producto porque de verdad que actúa como magia. Es bastante gentil, el ácido salicílico está recomendado hasta para pieles extremadamente sensibles, es bastante gentil, bastante amable con la piel y realmente es efectivo. Esta es la manera correcta en la que uno debe de deshacerse, tratar de eliminar y mantener a regla esos puntos negros. Puedes agregarle a tu rutina también una mascarilla de barro, de arcilla, de clay, como se les conoce, de 2 a 3 veces por semana como máximo, porque lo que estas hacen es absorber todas aquellas impurezas, son bastante astringentes, secan bastante la piel, así que hay que utilizarlas con cuidado también. Si tienes piel combinación, yo lo que te recomiendo es que utilices este tipo de mascarillas solamente en las áreas en donde tengas estos puntos negros y eso también va a ayudar muchísimo con el proceso de eliminarlos. Ya saben, por favor, hacer siempre muy gentiles, muy amables con su piel, solo tienen una. Y eso es todo con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido de ayuda. Si fue así, como siempre, no olviden de darle un me gusta, de compartirlo y de suscribirse al canal. Muchísimas gracias por visitarme y los veo en mi siguiente video. Bye.